Bienvenidos Santiago Mignone, Juan Curuchet y Pablo Mellesiak. Los recibimos con un fuerte aplauso. También durmieron, tuvieron semanas de poco sueño en los últimos días. ¿Cómo la llevan? Juan, donde vos te sientas más cómodo. Bueno, Santiago Mignone es socio a cargo de PwC Argentina. Es un hombre con mucha experiencia en el sistema financiero, más de 25 años. Las pasaste todas, Santiago. Arrancaste con el plan Bonex. Bonex, exactamente. Tequila. Plan Bonex, tequila, ruso, el plan vodka. Bueno, no fue plan, fue una crisis de vodka. 2001, que fue el que más trabajé. Bueno, después crisis del campo y seguimos. Y ahora esta. ¿Y estás preocupado por esta? No, porque esta no es una crisis, digamos, esta es una crisis cambiaria, pero desde el punto de vista del sistema financiero no es una crisis del sistema, no lo agarra con desequilibrio, sino al contrario. Y por otro lado, de hecho, no hay ningún tipo de corrida ni nada en ese sentido, de manera que no, para nada me preocupa. Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia, bienvenido. Gracias, Carla. ¿Y cómo fueron estas últimas semanas moviditas? ¿Más moviditas pero que las como dice anteriores? Santiago, el sistema bancario argentino hoy es un sistema solvente y líquido. Entonces tiene mucha fortaleza para la actual situación y mucha capacidad de recuperación. Así que yo tengo mucha confianza que estamos ya viendo la salida y que los bancos van a tener un rol importante en la recuperación del crédito en un escenario que debería empezar a uno imaginar un horizonte de tasas decrecientes. Tal es así que hace pocos días con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires anunciamos un paquete de tasa para pymes por un total de 11.200 millones de pesos en condiciones más favorables que las tasas de referencia que salen en los medios, que también existen, pero porque creemos que el banco puede jugar ese rol. Pablo Mellesiak. Pablo es CFO de San Antonio, es una compañía de servicios petroleros, pero también pasó por líneas aéreas, por aerolíneas, también por Starwoods, es una compañía de un grupo hotelero, hoy Marriott, y también por el grupo Techin, más de 15 años ahí surfeando diferentes departamentos de finanzas de compañías. ¿Y cuál es la sensación térmica de entre tus colegas? También sos miembro del Consejo Directivo del IAEF. Imagino que en el instituto también hay como mucha ebullición y mucha charla entre colegas sobre cómo están viviendo esto. Mira, como decía Santiago y Juan, no preocupado, sí ocupado. O sea, creo que no es una preocupación muy grande, sí lo que tenés que hacer es estar ocupado de lo que pasa en el día a día. Lo que estuvo pasando los últimos 6 meses es que tuviste algunos cambios de rumbo y lo que tenés que hacer con eso es, como haces con un GPS, ¿no? Estás recalculando todo el tiempo. En una empresa lo que estás haciendo es recalculando con una nueva tasa de inflación esperada, recalculando con un nuevo tipo de cambio. Hace 6 meses los análisis que hacíamos era que esperábamos tener a lo mejor una inflación entre el 15 y el 20, un tipo de cambio promedio de 20, y hoy a 6 meses después lo que tenés es expectativas bastante diferentes, con lo cual lo que haces es estimar cómo va a cerrar el mes, estimar el mes que viene, estimar el año, y eso es lo que estás haciendo todo el tiempo. La verdad, y sobre todo lo que tenés que estar muy claro es cuando tomás en estos momentos decisiones que van a estar en el largo plazo. O sea, cuando tomás decisiones sobre todo de tema de financiamiento, en qué momento la tomás. No es lo mismo si la tomaste hace 3 meses, si la tomás hace 2 meses o qué estás viendo ahora lo que va a suceder. Probablemente lo que venga en los próximos días, en base a lo que pasó ayer, debería ser mejor que si no teníamos un ascenso a mercado emergente, ¿no? El anuncio dio un respiro, Juan, es decir, fue una buena noticia para el sistema financiero. Lo de ayer. Sí, el tema de sí, como mercado emergente. y además porque parte del mercado estaba descontando lo contrario. Así que como que fue una buena noticia que se celebró como un lindo gol. ¿Y por qué es importante? Porque habilita un flujo de inversiones a través del mercado de capitales que antes estaba vedado para la Argentina. Si en el portfolio de inversores institucionales, los grandes jugadores mundiales, toman determinados parámetros de riesgo. Argentina estaba clasificada con un conjunto de países que no podíamos aspirar a ese tipo de fondos. Ahora eso lo abrió. Y va a depender del atractivo de nuestra economía, entonces que esos flujos vengan, pero se estima entre 3.500 y los más optimistas hablan 17.000 millones de dólares a lo largo del tiempo, no es inmediato, que básicamente eso es fondeo de mercado de capitales. Y por supuesto, al ingresar esa plata por esa vía, probablemente libere
financiamiento bancario que nosotros le demos a esas empresas que ahora toman el mercado de capitales y libere para otros jugadores del sector privado. Así que es una rueda muy positiva. Sí, eso en realidad, No, reabre un poco el mercado de capitales afuera para eventuales emisiones de acciones que hoy estaba cerrado, no por problemas propios de Argentina, sino que estaba más bien cerrado. Con esto se provoca una reapertura, porque no es solo el trading de acciones ya emitidas, sino que lo que permite es iniciar procesos de emisión a partir de esta noticia. Y para los bancos en particular va a ser importante porque permite volver a tomar capital. Hubo unos cuantos bancos que salieron a Wall Street en los últimos tiempos, y así que en definitiva va a redundar en más crédito bancario en el país. Y en el caso, cuando vos hablás con los CFOs de las diferentes compañías, en las que ustedes asesoran, ¿cuáles son las principales inquietudes? ¿Tasas de endeudamiento, descubierto? ¿Cómo? A ver, en la coyuntura actual, desde el punto de vista de inquietudes, fundamentalmente es la incertidumbre hasta que el proceso calme. Por eso es relevante lo que decía Broda antes, al principio de la jornada, de que cuando el incendio está hay que apagarlo, hay que usar todas las herramientas para apagar el incendio, y eso explica por qué una tasa de 47% de LEVAC y demás. Con lo cual, lo que hay que empezar a mirar ahora, como bien decía Pablo, es qué viene después, o sea, cuál es la expectativa de lo que viene después. La expectativa de lo que viene después es cómo pensamos que se van a ir reacomodando las variables, y si por otro lado damos por concluido o en etapa final toda la actual coyuntura. Luego es empezar a afinar proyecciones con una corrección de precios que se dio. Dentro de ese vislumbrar hacia adelante tenés buenas noticias, como la del MSCI de ayer, también la aprobación de los recursos del Fondo Monetario, que permite ir desarmando el esquema de LEVACs y llevar a tesorería lo que fue las LEVAC provocadas por el déficit de tesorería. O sea, se empieza a ver un reordenamiento que creo que es positivo y que va sacando incertidumbre, que es hoy, yo diría, la principal demanda de un CFO. Y hoy, en el contexto actual, el tema del endeudamiento con estas tasas es uno de los principales problemas. Cuesta hacer business plan de mediano o largo plazo, están muy preocupados por el día a día. Mira, lo que tenés que hacer es intentar tomar la mejor decisión con la información que tenés en ese momento. Por supuesto que esperar que la tasa siga en niveles del 47% no es bueno para nadie. O sea, en algún momento debería esto bajar. Creo que algo hizo así cuando el ministro Caputo, ex ministro, ahora presidente del Banco Central, Argentina estaba cerrada, con el gobierno anterior estaba cerrada por el tema del default a los mercados, y lo que empezó a hacer es empezó a construir la curva. Vos lo que tenés es una curva que por lo general lo que a vos te sucede es a más plazo deberías tener más riesgo, y a más riesgo deberías teóricamente pagar una mayor tasa. Lo que hizo el ministro Caputo es construir una curva, y en pesos dio una curva invertida. O sea, la gente descontaba que en mayor plazo vos ibas a pagar menos tasa de interés. Por eso vos tenías una curva donde al principio pagabas más tasa. Es algo que debería empezar a hacer ahora dentro del Banco Central y debería ir desarmando las LEVAC. Lo que pasó hace 2 días fue, cuando sacaron el 47%, fue al plazo más corto. A plazo más largo están descontando que algo debería bajar, porque a un plazo más largo fueron al 42%. Pero vos tenés que tratar de tomar la mejor decisión con la información que tenés en ese momento. Esto déjamelo contarte con un ejemplo. En marzo nosotros teníamos que renovar un préstamo, y con la mejor información que teníamos ahí dijimos, puede venir algo de turbulencia, vamos a un plazo largo, vamos a 3 años con una tasa muy buena en dólares que teníamos. La verdad era una tasa barba y fue una decisión buenísima que tomamos en marzo. 45 días después, ese préstamo subió 50%. O sea, si queríamos sacar ese préstamo era 50% más caro. Muy buena decisión también. Ahora, con el diario de hoy, esos dólares que sacamos en ese momento de 21 pesos los vamos a tener para 28. O sea, todo el tiempo lo que vos tenés que tener es un abanico de alternativas abiertas para ver en ese momento con la decisión cuál es la que tomás. Pero todo el mundo está esperando que, por el bien de todos, que la tasa no siga en niveles de 47.
Juan, la aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo planteabas fue clave como para dinamizar un poco lo que es la liquidez del sistema, que si bien está, como que genera como más focos. Hablabas de una baja en las tasas. ¿Cuáles crees que van a ser las tasas en un mediano o largo plazo para las pymes? ¿Y cómo están los índices de morosidad? Mira, no hay una tasa, ¿no? Tenés descuento de cheque, tenés largo plazo, tenés amortizables, capital de trabajo, tenés Pero dólares. una pyme que quiere hoy sacar un crédito está accediendo a una tasa de cuánto y cuánto. A ver, nosotros hemos lanzado una propuesta que es un conjunto de destinos para la inversión con tasas fijas del 20 o el 25%, depende del destino, a 5 años, con algunos a 7 años o a 8 con periodo de gracia. Obviamente el que encuentre es otro activo porque tiene determinado horizonte en la cabeza y otro preferirá variable pensando que hoy es más alto y después va a bajar. Pero lo que coincidimos creo que todos es que el panorama es de reducción gradual, pero aún en ese contexto, estamos hablando de pesos, dólares mencionó Pablo que subió, pero recordemos que 2 años y medio atrás no había siquiera crédito bancario en dólares. En los últimos 2 años subió más o menos de 3.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares el stock de préstamo del sistema bancario a las empresas. El caso, por ejemplo, de ellos, que sirve a la industria petrolera, están habilitados para tomar dólares. Y eso es algo que está disponible. O sea, el sistema bancario hoy tiene una capacidad ociosa de centenares de millones de dólares para prestar. No, o sea, es medio contradictorio, porque uno ve que el dólar, estamos preocupados, cotiza. El sistema bancario hoy tiene dólares para prestar. Así que yo estoy bastante confiado que, confirmado en los próximos días o semanas, que la turbulencia queda superada, esto se recupera con bastante dinamismo, por supuesto, en este escenario de tasas invertidas, curva invertida que Pablo dijo, donde el corto plazo está marcado por ciertas restricciones y el mediano y largo plazo con un escenario mucho más positivo. ¿Y cómo está el tema de la morosidad? Es muy temprano para verlo, no hay impacto inmediato relevante. Incluso pensá que estamos con datos de abril y mayo, claro. pero no estamos ante un episodio de la magnitud de otros del pasado económico reciente nuestro que tuvieron mucho más impacto en la mora. Y además los criterios de prudencia son muy importantes. Digamos que la contracara de un problema, de un defecto, que es lo pequeño que es el sistema bancario de crédito en la Argentina. Claro. Entonces, como los bancos somos más o menos el 15% del PBI en los préstamos del sector privado, cuando hay restricciones, el impacto negativo es distinto a si fuera en Francia o Estados Unidos, donde el crédito bancario es totalmente generalizado. Por eso el sistema está muy fuerte. Sí, incluso si uno mira el último mes o los últimos días, la demanda de crédito tampoco ha bajado, digamos, todo lo que es demanda de crédito personal o consumo tampoco ha bajado. Bajó sí los el hipotecario porque indudablemente ni siquiera los precios de las propiedades se han encarecido, nadie obtiene los pesos para comprar lo que quería, pero desde el punto de vista de créditos personales, créditos de tarjetas y algunas líneas de créditos de empresas no han tenido tampoco una caída. Coincido que la mora todavía tampoco está mostrando ninguna. Nosotros en particular bajamos la tasa de descuento de cheque y duplicó la demanda diaria, ¿no? Tenemos con días de 400 millones de pesos de colocaciones. Con lo cual, a todo nivel de la economía argentina, el consumidor y las empresas están muy sensibles a precios, donde te pones a tiro a las reacciones inmediatas. Santiago, ¿el ajuste por inflación en los balances está cambiando las medidas de los CFO? A ver, la turbulencia en sí misma cambia un poco la conducta del CFO porque pasa a cubrir su patrimonio, fundamentalmente las empresas subsidiarias de empresas de afuera o las locales, pasan a proteger su patrimonio posicionándose en dólares o tratando de cerrar toda la reserva de valor poniéndola en moneda extranjera. Esa es una conducta típica de Argentina que se genera cada vez que hay turbulencia, sobre todo cambiaria. En el caso del ajuste por inflación, en la medida que se dispare,
cosa que todavía no está resuelta, pero digamos hay una probabilidad que se dispare, eso también además tiene una explicación técnica que es difícil, digamos, no vamos a entrar al tecnicismo, pero en definitiva también genera una tendencia a hedgear o a cubrir los patrimonios netos de las compañías en moneda extranjera, porque eso genera una respuesta diferente en el balance que mandan hacia afuera, donde se aloca esa pérdida, si a nivel operativo o a nivel de traslación, que se llama, de conversión de la moneda argentina a la extranjera. Digamos, es una cuestión técnica, pero que tiene en realidad un impacto en la vida económica porque genera esa mayor demanda de posiciones en moneda extranjera para cubrir el patrimonio. Vos, Juan, planteabas el tema de créditos hipotecarios, fue una de las... La demanda está cayendo por un tema de que se está desencontrando un poco la oferta y la demanda por una falta de claridad en el precio de los inmuebles, ¿no? Que no tiene directa relación con el sistema financiero. ¿Cuáles son las claves para que se instale la UVA como moneda de referencia en ese mercado? Yo siento que, más allá de la coyuntura, está bastante bien instalada ya la UVA, sorprendentemente bien instalada, a muy buen ritmo. Cuando hagamos el balance del 2018, lo que uno puede decir es, bueno, vino este episodio, bajó la demanda, pero sin duda la cantidad de préstamos del sistema bancario argentino va a haber sido de decenas de miles y muy superior a la Argentina 2014 y 2015. ¿Pero no se complica la UVA con una inflación tal vez que es más alta de la esperada, teniendo en cuenta que pondera? El tema acá no creo que haya sido la UVA, es la referencia a valor de un inmueble cuando el que vende y el que compra tiene ve la tapa de diario y no sabe la semana que viene dónde está parado. Creo que el tema es esa incertidumbre, no es el instrumento UVA. Por el contrario, mira, la semana pasada yo visito casi todas las semanas clientes del banco, muchos de ellos hipotecarios. En una de las tantas diagonales de La Plata estuve visitando a un cliente hipotecario, me hizo el cálculo, le subió la cuota en el último año 900 pesos, que es menos de lo que hubiera subido el alquiler tras haber alquilado 20 años de su vida. Yo no me encontré nadie que haya sacado un crédito hipotecario UVA que me diga, me equivoqué, prefiero volver a ser inquilino. ¿Y cuál es la importancia de la ley del mercado de capitales como instrumento para lograr la securitización de hipotecas clave, ¿no? Para la dinamización, sobre todo, de oferta para la clase media, ¿no? De propiedades? Mira, en términos generales, tener un mercado de capitales más profundo, más dinámico, te garantiza y te potencia el mantenimiento y el crecimiento constante del crédito bancario. En el caso particular de las hipotecas, lo que nos permitirá es securitizar los instrumentos y, por lo tanto, volver a alimentar la rueda y seguir en un nivel que Argentina perfectamente podría estar con un sistema bancario cercano a las 100.000 hipotecas al año, que es mucho, porque cuando vos pensás que esto es acumulativo, cuando medís una década, si venís así, es una enorme parte del déficit habitacional argentino que se resuelve por medio de mecanismos de mercado del sector privado, ¿no? Porque lo más interesante de esto es que es una solución que donde nadie le regala nada a nadie. O sea, viene una persona que no necesita conocer ni al intendente ni al presidente del banco, pasa a la puerta de la sucursal, presenta su recibo de sueldo o certificación de ingresos y obtiene lo que merece y lo paga con su esfuerzo. Esa es la única forma en que una sociedad seria arregla los problemas de vivienda. Todo el resto es quizás poder solucionarle a alguna familia y te queda el 90% de la sociedad afuera porque no hay presupuesto público que alcance. Así que seguir construyendo un sistema bancario que dé solución a lo largo del tiempo al tema de la vivienda, para mí es una prioridad absoluta de la gestión. Pablo, para cerrar, ¿qué te dicen tus colegas los CFO? ¿Sienten que este cambio de autoridades que realizó el gobierno, de ministros, de funcionarios, es la última oportunidad que tiene para dar señales claras? Mirá, no sé si la última oportunidad, sí un punto de inflexión. O sea, estos últimos 6 meses hubo muchos cambios de rumbo. Esos cambios de rumbo terminaron en a lo mejor alguna falta de credibilidad y el gobierno tomó cartas en el asunto y hizo algunos cambios. Yo creo que de acá sale o fortalecido o no, pero no tengo duda que igual no va a seguir. O sea, la verdad que creo que es una oportunidad única que tiene el gobierno. Hizo cambios que creo que había que hacer y razonables. Tenés
como te decía al principio, tenés hoy en el Banco Central a alguien que ya trabajó en ver de cómo ir bajando la tasa de interés en pesos, es lo que tiene que hacer ahora. Tenés un ministro de Economía con un rol un poco más importante de lo que tenías tiempo atrás. Definitivamente la situación no va a ser igual y tiene una chance de salir fortalecido. Creo que todos los que estamos acá queremos eso, ¿no? Todos queremos que realmente salga fortalecido. Santiago, ¿tu sensación también es que es un punto de inflexión? Mira, yo creo que es un cambio positivo, no por el cambio en sí mismo, sino porque la dinámica está indicando que nos lleva hacia una mayor consistencia en la política monetaria y en la política fiscal. O sea, me parece que sirvió, y un poco también, como dijo alguien antes, de acuerdo con la expresión de Caputo en la radio ayer, diciendo gracias a Dios que nos pasó esto, porque creo que sirvió para ordenar algunas variables que estaban un poco relajadas, ayuda a fortalecer el balance del Banco Central y eso da certidumbre respecto de la capacidad del sistema financiero y la capacidad del Banco Central de actuar en política monetaria exclusivamente y ya no en política monetaria más algo de fiscal como se venía haciendo, con lo cual me da la sensación que ordena, da consistencia y eso cambia definitivamente o en el punto en el cual estábamos. Con lo cual me parece que el cambio en sí mismo es positivo porque da una buena señal hacia adelante. Juan, fuiste uno de los referentes de los bancos que se reunió en el desembarco, apenas desembarcó Caputo en el Banco Central. Contanos lo que no salió en los medios de esa reunión. No, lo curioso, y que es muy sano, es que salió todo, porque no había nada particularmente secreto. El programa está a la vista, hay una enorme oportunidad como país, porque hay un dato que no salió todavía en este panel. Argentina lleva 10 meses seguidos de reducción del gasto público. Y en definitiva, lo importante acá es tener las cuentas en orden. Todo el resto de lo que estamos hablando es derivado de un desorden de 70 años donde la sociedad argentina ha vivido por arriba de sus posibilidades. Y ahora tenemos un marco institucional con el acuerdo con el Fondo Monetario que nos da un horizonte a 3 años para trabajar bien entre todos, no es tema solo del gobierno, los temas de fondo que nos debemos. Así que va a salir bien y eso es lo que hablábamos con Caputo. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, al contrario. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo muy claro era tener un gobierno no peronista que termine su mandato, que habilite una república con alternancia en el poder, es decir, que haya posibilidad que lleguen otros, pero también que continúe el mismo una vez más. Un sistema como fue en definitiva el sistema británico en su momento con monarquía parlamentaria. Esto no se da desde Marcelo T. Alvear, porque siempre hubo un golpe antes. Entonces, este es el desafío, generar una república donde todos entendamos que hay elecciones y ahí hay que ganarlas. La Argentina es golpista, sectores empresariales son golpistas, producto de la ansiedad.